Erickson Duvergé está con nosotros a traernos los códigos digitales. Erickson, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Ahí está dura esa corbata. Gracias, hermano, su orden. Sí, porque es que ayer vino con Es verdad, está Bonito complicado. también, para que la voy a usar cuando me invite al podcast a hablar de Rubirosa. No es de Rubirosa el podcast. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, del podcast que hemos hablado hoy también. Pero este tema me llama mucho la atención, porque en estos tiempos se está hablando de que todo el mundo está haciendo un podcast, que el podcast incluso se ha convertido en una burla a nivel internacional, porque en las películas le hacen la pregunta a la gente, ¿qué tú eres? Yo soy youtuber, yo soy podcaster. O sea, es como la carrera de esta década. Eso es cierto. Y tú me vienes a hablar entonces del fin de los podcasts. Exacto. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahora, que si realmente los podcasts llegaron a su fin. Y se basa claramente en la reducción que ha hecho Spotify. O sea, Spotify en buen dominicano se ha enviado a 600 personas en lo que va de año. ¿Cómo así? ¿Con qué? 600 personas de su plantilla de empleados. El 6% se lo llevaron. Pero no, lo que da el indicio es que estas 600 personas que se llevaron están casi todas en el tema de innovación de productos tecnológicos, que está ligado al tema de los podcasts. Y también se llevaron a la líder, que fue la chica que invirtió casi un billón de dólares en tema de promoción de los podcasts, que se llama Dawn Ostroff. Y ella era la líder y también se la llevaron. Esa fue la que le dio los 20 millones de dólares a Joe Rogan. Exacto, también. a Joe Rogan, la que hizo el acuerdo con Meghan y Larry, la que hizo el acuerdo con Michelle y Barack Obama, y esa se la llevaron. Entonces, estamos viendo cómo Spotify está haciendo una desaceleración grandísima a nivel de podcast. ¿Por qué? Lo primero es que la creación de nuevos podcasts redució en un 80%. O sea, Post pandemia. Hay 80% menos podcasts de lo que antes se hacía. Exacto, si antes se hacían 1000, ahora solamente se están haciendo 200 podcasts nuevos. La cantidad de nuevos episodios ha bajado muchísimo. ¿Y la razón por la que se redujeron no se sabe? Hay algunos indicios que dicen que es más difícil mantener un podcast que mantener una comunidad digital en TikTok, en Instagram. O sea, crear episodios, mucho contenido. Hasta más inversión económica. Exactamente. Entonces, la tasa de deserción es muy alta. Muchas personas arrancan y no llegan ni siquiera a un episodio número 10. Eso sí. Entonces, a eso súmale que como hubo un volumen tan alto en pandemia de nuevos podcasts, creo que en pandemia hubieron 30 millones de nuevos episodios. O sea, y al final esa gente estaba trancada, esa gente estaba sin oficio, viendo esto como quizá una modalidad de hacer dinero. Exacto. Y entonces todo el que empezó en pandemia no necesariamente le ha dado la continuidad, por eso se evidenció ahora el declive. Entonces, exacto. Y no solo por la parte de creador de contenido, sino también los usuarios que estaban en su casa, lo oían, que quizás ahora que volvieron a su vida cotidiana, no tienen el tiempo de darles esa audiencia o esos views. Entonces, a eso como súmale. dijeron la gente de Facebook, entonces cometieron el error de creer que los números de pandemia eran para siempre e invirtieron a largo plazo. Entonces, Exacto. como que eso no iba a cambiar nunca. Fue un pico que la gente entendía que era una tendencia que iba siempre a la alza y ahora cayó. Pero también yo entiendo que pasa que los podcasters entendían que podían tener remuneración de sus podcasts. Cuando vieron que la plataforma Spotify no le estaba generando el income, comenzaron a irse a otras plataformas, a YouTube. Sí, porque algo que afectó específicamente a Spotify, a los que estaban en Spotify, fue la exclusividad de la plataforma. Exacto. Porque algo que ayuda mucho a un podcast es tener multiplataformas, que el que te ve en YouTube te ve en YouTube, el que te ve en Spotify te ve en Spotify, y en las otras herramientas que hay para podcast. Exactamente. Tú no limitas a tu audiencia a una específica. ¿Qué pasa? En varios foros, que a eso que vengo más a hablar, sobre porque yo entiendo que ha cambiado, no va a ser el fin, pero ha cambiado la manera en que estamos consumiendo podcast, porque hay tantos podcasts generando contenido para las plataformas que nosotros consumimos habitualmente. O sea, fíjense que en su feed de 10 publicaciones que uno ve, hay 3 o 4 que son cortos de un podcast, o que son subtitulados de un podcast, o una opinión de un podcast. Entonces, consumimos tantos cortos de podcast Que ya tú no quieres escuchar que no escuchamos el completo. episodio completo. Ya tú sabes, es como un trailer de una película. Pierde la esencia, ya la gente no quiere dedicarle una hora. Exactamente. Hay podcasts que duran una hora. Ey, la parte más importante. O sea, ya... Porque antes tú tenías el hábito, ok, sale todos los martes mi podcast favorito. Los martes yo no me escucho. Exacto, pero ahora tú tienes 10 o 15 podcasts que también son interesantes, que te están lanzando cortos de 30 y 1 minuto diario. Tú consumes 10 o 15 minutos solamente de cortos y no estás yendo a la plataforma de Spotify a consumirlo entero. Entonces Spotify está como que, ok, está subiendo mi audio para acá, pero no está mi audiencia aquí. Pero también, por ejemplo, esos podcasts
podcasts que lo publican en YouTube, lo publican en Instagram, lo publican en Spotify, o sea, hay que como que te lo dan por todos los lados. Claro. Y también quizás debilita una de esas plataformas, que se supone que Spotify es la madre, porque se supone que podcast es solo audio, pero también tú me estás dando video, pero también me da corte en... Pero que la gente comenzó a exigir más de los... Eso es lo que pasa. La gente quería... Y se han beneficiado mucho por el tema del Patreon. Exacto. O sea, que tú lo quieres ver en video. O sea, se supone ver en video. Paga un fee mensual. Apoya la causa. Contenido exclusivo. Exactamente. ¿Yo? Bueno, como están estos podcasts podcasts. al principio, parte de su esencia era que algo no tradicional. Ya a la industria estar estandarizando, si está evolucionando, ya un podcast es un medio, vamos a decir, que se está convirtiendo en lo normal. Es la nueva normalidad. Exactamente, eso es lo que yo siento que se está convirtiendo. El podcast ya no es algo disruptivo, Exacto, ya no es algo... lo nuevo normal. Es mainstream, o sea, Exactamente. es el contenido base para sacar... Incluso se están pensando los podcasts ahora para todas las plataformas. Y Fíjense... está empezando dándole espacio de los anuncios, que era algo que no era normal. O sea, entonces un podcast duraba 30 minutos, una hora, era una hora sin anuncios. Ya la gente está, cuando va a hacer un podcast, pensando Pausas. que duramos 20 minutos, hacemos una pausa comercial. ¿Tú sabes lo que no me gusta? La producción de podcast. O sea, que la gente produzca el podcast, que se sienta trabajado. Sí. El podcast a mí me gusta que sea como algo orgánico, que tú y yo nos sentamos, tenemos una conversación random, sin necesidad de llevar un guión con un tema en medio, Claro. Principio y final. No, nada que ver. Dame conversación, aunque nosotros terminemos hablando de lo mismo que empezamos. O sea, Lo que pasa parece que no hay tantos románticos como tú y yo. bueno, Sí, pero hasta cierto punto era parte del encanto. Quizás Sí, cuando se fue pero siento que ese tecnificando, romanticismo cuando se ha metieron ido. las empresas, porque las empresas exigen también Claro. resultados. Cuando una empresa te está pagando dinero, no es para que tú te sientes ahí y hablar de la inmortalidad del cangrejo. O sea, Exacto. al final tú tienes que hablar de cosas que Cuando van tú acorde quieres con mi vender, marca. monetizar. Ya Exacto. tienes que comenzar a Exacto. organizar. Al Por final... eso es lo importante, tú determinar tu audiencia y que las marcas que van a participar contigo en un proyecto vayan directamente a esa audiencia que tú te diriges. y Y- que se acoplan también a tu estilo, que Sí. tú no quieras transformarte por el simple hecho que te están pagando. Exacto. Que era algo de lo que yo venía hablando hace más de un año, que las marcas estaban condicionando los podcasts y ya pasó Y ya lo eso. está afectando. Ya se, Eso es lo que se- afecta se a la ha condicionado totalmente. Incluso las marcas ya te compran el contenido del podcast y ya tú tienes que irte por esa línea, como tú dices. Entonces ya lo que antes era un medio sin censura, un Exacto. medio donde tú podías hablar Estaba libremente, muy tú podías regulado. decir cualquier cosa, porque tú eras tu propio jefe, porque tú tenías las redes sociales como principal aliado, tú subías tu contenido a YouTube solamente con las restricciones de no utilizar algunas palabras que Claro. YouTube prohíbe. Pero ahora ya tú tienes un editor, digamos, porque esa marca que te está dando un dinero por tú tener su botella en la mesa, por tú tener su marca abajo, Ujú. ya te está exigiendo a ti algún Pero tipo de también control. recuerda que los podcasts no iniciaron como un tema de monetizar. No. Al principio no era como una Era- rebeldía al Sí, sistema. exactamente. Era no censura. Era No. como democratizando el derecho a darme información. O sea, tú no me quieres en tu emisora, tú no me quieres en tu canal. Bueno, yo tengo YouTube ahora, tengo una cámara y yo voy a decir lo que me da mi Y la gana. gente viene aquí. Y pues no sé si ustedes vieron el documental de Playlist, el de Claro, el de Spotify. Spotify. Fíjense que siempre hay como ese sueño de que yo voy a poder crear contenido con libertad. Como me dé mi gana. Pero al final, Sí, tú vienes la siendo regla el del último juego. de la fila, te dan 2 centavos de dólar por cada episodio, entonces tú dices, marca, ven a mí. O sea, dame lo que tú entiendas, yo hago lo que trabajo. O sea, que al final yo entiendo que se esperaba, o sea, esos picos tan grandes y esos cambios tan grandes a nivel de comunicación, al final vuelven y cobran su forma. Entiendo, como tú dices, que se está volviendo ya un medio, por decirlo así, casi tradicional, muy convencional, no es tan disruptivo. Y la manera en que lo estamos consumiendo ha cambiado bastante. Que se van a mantener, claro está. Pero estamos viendo cómo Spotify, desde Spotify, que entendía que ese era su producto unicornio, que ese era su producto que el le iba a futuro. traer todos los income y demás, han desacelerado totalmente. Y es muy difícil que ya veamos en el corto plazo producciones súper costosas como la de Michelle Obama, como la de Joe Rogan, porque ya los presupuestos no se están yendo para allá. Sí, pero yo creo que vale la pena mencionar que hay que observar que los podcasts que son verdaderamente exitosos a nivel mundial son los que mantienen cierta esencia Claro. de eso que comentaban tú y Malena. Porque esos Exactamente. podcasts nuevos duran poco tiempo y quizás no duran, la gente no lo asume como debe asumirlo, como asume el de Joe Rogan, como Sí, asume claro. un Drink Sí, Champs. que ha como cambiado asume mucho, Brian solamente- Adler. O sea, son podcasts que todavía mantienen esa esencia de lo que es, nos sentamos aquí y vamos a tener una conversación y podemos desviar la conversación, pero aquí no hay un guión que vamos a estar siguiendo. Claro. Pueden haber pequeños segmentos de pequeñas preguntas que son interesantes, que porque tú estás aquí queremos sacarlas, Ujú. pero no es que tenemos un guión de que este Y lineamiento. que Claro. así la gente conversa. Cuando uno conversa con una gente, uno conversa así, tirando... Y eso Ajá. esto es interesante, porque un podcast lo que tú buscas es otra perspectiva de esa persona que va a un programa de radio y siempre dice lo mismo. Ujú. Aquí tú estás viendo de otro pincel, de otro Exacto. panorama. Mira, nosotros tenemos unas amigas que empezaron un podcast hace un tiempo. Ya creo que no lo están haciendo. ¿Cómo se llamaba?
El podcast de la Esther muchacha. y compañía. Sí, no recuerdo ahora cómo se Pero llama. fue súper famoso. Tenemos otra amiga, se llama Nicole Rizic, que tiene el club de las 4 AM. Sí. Creo. Pero y el de las muchachas era muy interesante porque ellas son un grupo de amigas que se sentaban a hablar y hablaban de todo lo que le pasaba, de su día, y al final los comentarios de la audiencia que crearon, de su comunidad, era yo me siento como que estoy con mis amigos en una mesa, yo me siento como que estoy parte, y eso es lo que le gustaba a la gente al final. Que lo que está dentro de lo que están saliendo en estos estudios es que esos podcasts que comenzaron así se agotaron de temas. Entonces, a veces tú caes otra por vez. la falta de monetización, la vida se impuso, porque que creo que fue lo que les pasó a ella. Al final, todas con sus vidas, todos con su trabajo, no podían juntarse a Y es grabar una vez a la demandante. semana. Y es demandante. Y al final hay que crear contenido de calidad, porque Es mucha el gente está tema. creando contenido. Muy de calidad. Exactamente, el tema de la calidad. Por ejemplo, tú puedes empezar un podcast con un celular. Ujú. Ustedes dos conversando, pero entonces más adelante viene la Tiene que competencia. evolucionar. Exacto. Sabes que el audio no es el mismo. Por ejemplo, el último episodio que tú y Ramón tuvieron fue en un carro que estaban conduciendo. Estaba y- fatal. Horrible, se escuchaba eso. Carpool karaoke. Pero uno que Gracias sabe, por ejemplo, decírselo en público. no, En público, pero bueno, motivar a en la Radio gente, Nacional. claro, porque son like section. Entonces, Ya lo sabemos, hombre. pero tenemos entonces comparaciones con episodios anteriores Claro. que han tenido en estudios profesionales. Claro. Esas amigas de Cristian y Charlene, que quizás ellas empezaron random, pero entonces más adelante quieren hacer algo mejor y después quieren grabar. Y el estudio cuesta. Y el estudio cuesta, la edición cuesta y también sacar el tiempo para eso cuesta mucho dinero. Claro. Y al final por eso que la gente se va siempre a querer monetizar. No, y también cuando uno dice que en un podcast no hay producción, el tema de producción es la conversación que tú llevas en el episodio, pero tras cámara tiene que haber un voluntario con la producción. Claro. O sea, en el caso de ella, si el problema era grabar semanal, vamos a hacer un episodio mensual. O sea, es tu estructura de analizar todos esos puntos de detalle, porque la producción sí tiene que estar tras cámara. Erickson, entonces, Él no lleva el guión. ¿cuál tú sientes que es el próximo paso, Erickson? ¿Dónde se van a enfocar los creadores de contenido ahora? Porque el podcast aparentemente, lo que has dicho tiene mucho sentido, está muriendo de éxito. Ujú. Porque se ha hecho tan exitoso que ya no... Y es parte de la radio. Exacto, que ya Uno lo escucha en el carro. Su elemento que era la diferenciador lo ha ido perdiendo. El tema es que la tecnología también ha llevado los podcasts a que no haya tema diferenciador con la radio. Ujú. O sea, aquí podemos tener este mismo espacio y tener una conversación como si fuera un podcast, también subirla a Spotify, también subirla Que a YouTube, estamos, o sea. también hacer un Patreon, o sea, que nos La propuesta de diferencia. valor ya no sabe. Claro, ha cambiado mucho. No, yo lo que entiendo es que van a seguir desapareciendo los podcasts que no tienen una visión clara, podcasts que hasta la fecha no han podido tener un modelo de negocio rentable, pero ya los podcasts que están establecidos no creo que vayan a desaparecer, porque lo que tú dices, se han vuelto cotidianos, o sea, de cierta manera convencionales, monetizan y ¿por qué desaparecer? O sea, lo que sí yo entiendo que ese fervor de que todo el mundo creaba un podcast y que todo el mundo... Desafío de que porque eso da cuarto, vamos a No, hacer. eso ya... Cualquier grupo de amigos que daba mucha risa. No, vamos a un no, podcast. Y yo no, creo no, también eso que no la va a sociedad, por ejemplo la dominicana, no puedo hablar de otras, no hemos sido considerados con los podcasts, no hemos asumido el Sí. tema del apoyo. Por ejemplo, Sergio Carlos hizo el Noti y recibió Antinoti, mucho apoyo, claro. el Antinoti, y recibió mucho apoyo en Patreon. Ujú. Pero el Panda, me imagino, recibe mucho apoyo porque es un Son podcast los famoso. principales. Es como de aquí. los Vivendi también de nosotros somos como tan de esa cultura. Ahora lo que sí nosotros somos unos tigres, nosotros le cogimos el flow a la estética del podcast y ahora Ya. todos los videos o sea, se ven como podcast Pero ya y funcionan. Y no soy la que está coordinando. Para darle apoyo también a las personas dominicanas que están haciendo podcast, cita 2 podcasts dominicanos que a ti te gustan y que tú consideras que están haciendo un buen trabajo. Bueno, las últimas 2 semanas yo me tiré un reguero de episodio de Peso Pesado. Duro, es duro. Ese Peso podcast, Pesado, tú ves, dominicano. ellos hicieron su modelo de negocio claro. Tienen su muy definido los invitados que llevan. Y la nivel de producción tan uno va. O sea, ese podcast no va a desaparecer. Piano. Exacto. Y algo que Piano, tienen, por duro, ejemplo, lenguas calvas. Pesos Pesados, es que hacen temporadas, ¿me entiendes? Entonces, ellos ya tienen, Son 5 episodios esta temporada. cogieron Son el esos mismo 5 tema de la televisión, vamos a hacer un programa de temporada, vamos a llevarlo al tema podcast, ya ellos saben su 10 próximos invitados y y te da organización. están ready ahí. Erickson Dubert, llegue con nosotros. Erickson, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? @Erickson Duvergent en todas las redes sociales. Ya saben, señores, denle follow para que sepan lo que está pasando en el mundo.